17 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Arrancamos esta segunda hora de No la ven por la Casa del Rock Argentino. Y nosotros, como siempre, como cada viernes, tenemos la posibilidad de abrir la ventana hacia el mundo y conocer qué va sucediendo de la mano de los que, como siempre decimos, los que saben. Y es por eso que nosotros le vamos a dar la bienvenida a nuestro especialista en análisis internacional haciendo visión mundial. Le damos la bienvenida a Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, querido, ¿cómo andás? Buen día. Muy buen viernes, querido Bruno. Todo muy bien, gracias a Dios. Por aquí andamos. Y bueno, un saludo cordial a toda nuestra querida audiencia que siempre está ahí al pie del cañón escuchando No la ven. Bueno, muy bien, el agradecimiento porque hemos tenido la devolución de algunos amigos y amigas que, bueno, de repente se encuentran con este análisis internacional en la Casa del Rock. Sorprende a muchos y nosotros estamos felices, ¿no? Porque la idea, como siempre decimos, es tratar de traer un poco una mirada distinta, ¿no? A lo que nos van ofreciendo los medios convencionales y lo hacemos siempre desde nuestra mirada con, como siempre decimos, ¿no? Con el compromiso siempre con la verdad. Así mismo es, y bueno, hablando de sorpresas, en las próximas semanas creo que vamos a tener bastantes, entonces a seguir atento a la columna de los viernes de No la ven, esta visión mundial como lo hemos titulado, pero también a seguir atento a toda la programación continua de Neuquén Rock, que siempre es bastante dinámica, interesante también para hacer un seguimiento. Muy bien, bueno, en este espacio que nosotros siempre decimos es la idea de poder ir repasando lo que va aconteciendo en el mundo. Hay cosas que algunas vienen siguiendo su curso hace un tiempo y hay otras que comienzan a modificarse. Si te parece, Tadeo, vamos a comenzar con lo que hace poquito se dio a conocer, ¿no? En esta semana y que tiene que ver con este cese al alto al fuego allí en Medio Oriente, algo que nosotros venimos siguiendo hace tiempo, pero que ahora pareciera ser que comienza por lo menos a descender los decibeles. ¿Esto realmente es así? ¿Qué hay detrás de este intento de frenar un poco la ofensiva israelí allí en el Líbano? Bien, primero que nada estamos hablando de un cese al fuego en los cuales el gobierno de Estados Unidos desde Washington se lo impone al gobierno israelí en medio de tanta problemática internacional que está acarreando Israel. Bueno, mejor bajar los humos, tratar de no aparecer mucho en los medios de comunicación y hacer una reorganización interna. Estamos hablando de un primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que tiene un pedido de captura internacional por la Corte Penal Internacional. Más de 120 países están obligados por legislación internacional de arrestar al primer ministro de Israel. Esto no es algo menor y no es algo que se pueda ignorar. Entonces, en medio de este escenario, bueno, lógicamente Estados Unidos está pidiendo a su aliado Israel que empiece a bajar un poco los cambios, que empiece a moderarse en las diferentes operaciones que estaba realizando y bueno, en medio de estas circunstancias se da este cese al fuego. Cese al fuego que si bien se da en línea general, ya han habido violaciones de ambos lados y bueno, hay un seguimiento que es continuo, pero después de un conflicto tan grande es común que hayan estos roces fronterizos. Pero esto internamente en Israel también tiene un impacto directo porque estamos hablando de que en las últimas semanas el primer ministro Netanyahu estuvo enfrentando importantes protestas, un gran descontento social en los cuales, bueno, pone en riesgo su propia continuidad en el gobierno. Y recordemos que Netanyahu a la vez ya tiene condenas por corrupción internas en Israel. Su situación es casi la de Carlos Saúl Menem, estoy tocando madera, en las cuales recordemos que era senador nacional, pero si abandonaba su cargo iba directo a prisión. Bueno, lo mismo sucede con Netanyahu, es primer ministro, pero tiene condenas por corrupción. Y si llegara a caer su gobierno, recordemos que es un país parlamentario, es decir, el parlamento elige al primer ministro, si cae su gobierno por las protestas sociales, va directamente en cana, no hay mucha vuelta, ya sea interno en Israel o externo a nivel internacional por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. En todo ese contexto, bueno, mejor tratar de hacer un poco de buena letra y tratar de mantener lo máximo que se pueda la, entre comillas, estabilidad en medio de una región que está bastante convulsa y bastante inestable
Y bueno, la proyección hacia el año 2025 es que este escenario lamentablemente va a continuar de esta manera con la llegada de Donald Trump. Probablemente algunos conflictos incluso puedan seguir tomando forma. Tadeo, en esto iba a preguntarte, ¿cuándo renueva su mandato o cuándo son las elecciones? ¿Hay elecciones en Israel? Bueno, recordemos que Netanyahu fue reelecto hace un mes antes de la guerra, es decir, hace un poco más de un año. Todavía le queda, digamos, hay una grave crisis. Exacto, hay una grave crisis, no por elecciones, sino por parlamento, porque recordemos que el gobierno anterior de Netanyahu cayó también por protestas y ya hay al menos 4 cambios de gobierno en los últimos 6 años. Es decir, es bastante inestable la situación y el respiro que encontró Netanyahu para salvarse de las causas judiciales es tener un Estado en guerra continua que no pueda o que se vea obligado a no cambiar de gobierno, porque nadie cambia de gobierno en medio de un conflicto a gran escala. Bueno, claro, esa ha sido la estrategia y es lo que hemos venido analizando también, de cómo para salvarse las papas, hablando en criollo, se ha tenido que involucrar en conflictos como para sostenerse en el poder. Una manera muy mezquina, pero que también le ha traído y le ha acarreado graves consecuencias a nivel internacional a un país en los cuales lamentablemente, bueno, ya está totalmente deslegitimado en la arena internacional. Tadeo, había información que daban cuenta de que a pesar de que había esta idea del cese al fuego, todavía seguían ataques, ¿no? Hace poquito yo veía las filmaciones que daban cuenta que todavía en la frontera en el Líbano había ataques aéreos por parte de Israel. Claramente lo que estábamos mencionando, que son violaciones de un lado y de tienen bombardeos selectivos por parte de Israel, pero estamos hablando que dentro del cese al fuego, estas son violaciones al cese al fuego, pero no son el desencadenante de continuar con la etapa militar que se estaba viviendo, que por cierto, recordemos hace 2 meses, 3 meses, cuando Israel anunció su invasión al Líbano, hablaban de tomar toda la línea sur. Bueno, no lograron tomar ni una aldea en todos estos tiempos, y lamentaron muchísimas bajas, cosa que también desmoraliza a la población. Ver llegar los ataúdes de los soldados y demás, bueno, es una imagen bastante grave para un país como Israel, y esto lógicamente también repercute en el escenario. No logró una victoria política, no logró una victoria diplomática, no logró una victoria en el campo militar, entonces esto complica aún más la estabilidad del gobierno. Con respecto a las protestas que se van realizando, ¿hay alguna oposición políticamente hablando ahí en territorio israelí, digamos, que como pasa acá en la Argentina, ¿no? Hay reclamos y protestas por parte de un grupo radicalizado o un grupo que intenta oponerse a algún tipo de medida y detrás de eso se encolumna algún partido político, alguna figura política? En este caso, con las protestas que se vienen llevando adelante por parte del pueblo israelí en contra de Netanyahu, ¿hay algún poder político que se sume a ese reclamo? Claramente, las grandes protestas estallan luego de que Netanyahu expulsa a su ministro de Defensa, Yoav Galán, que también tiene pedido de captura internacional, y este ex ministro de Defensa era parte de una coalición que apoyaba al primer ministro Netanyahu. Entonces, haberlo expulsado del gobierno generó graves protestas sociales, otro gran descontento, encolumnado detrás del partido de Yoav Galán, pero a la misma vez esto también repercute en la estabilidad del gobierno. Si hay votos suficientes para una cesantía del primer ministro, el gobierno caería rápidamente. Esto también obligó a Netanyahu a, dentro de la Knesset, que es el parlamento israelí, lo obligó a aliarse con sectores aún más extremistas que hablan de la necesidad de un gran Israel, de un imperio israelí, y bueno, como para mantenerse en el gobierno tiene que terminar pactando con sectores no muy coherentes en algunos aspectos, los cuales, bueno, es la dinámica política local que también cada político va midiendo el pulso según sus conveniencias y no les importa aliarse con quien sea con tal de seguir manteniéndose y aferrándose en el poder.
Bueno, seguiremos atentos a lo que va sucediendo allí en Medio Oriente, sobre todo teniendo en cuenta que en el mes de enero asume la presidencia Donald Trump y seguramente a partir de allí, de esa asunción, habrá una nueva reconfiguración y sobre todo esto que va aconteciendo allí en Medio Oriente. Vamos a cruzar el charco, nos venimos para acá porque hay algunas noticias que lo mencionábamos nosotros también fuera de micrófono y lo charlábamos, que pasaron un poco por encima, pero que también va mostrando un poco cómo la dinámica electiva y sobre todo, si se quiere, de ideas, ¿no?, en la región cambia constantemente, y es el caso de Uruguay, que vuelve de nuevo un partido que ya había estado gobernando, que tuvo un impasse durante unos años y vuelve nuevamente a estar al frente. Estamos hablando de la victoria de Yamandú Orsi en la presidencia de Uruguay. Exactamente, como se suele decir, la provincia rebelde del Uruguay, en las cuales, bueno, hubieron elecciones presidenciales de segunda vuelta electoral este domingo. Una victoria que vamos a decir importante en el contexto en que se da en la región, pero no fue una victoria que podamos destacar como una victoria aplastante desde lo electoral. Hubo una diferencia mínima de cantidad de votos, pero una importante victoria del Frente Amplio, de esta gran coalición progresista que empujó Pepe Mujica en su tiempo, Tabaré Vázquez, y bueno, ahora lo comanda Yamandú Orsi, en los cuales lleva de vicepresidenta, esto es un dato interesante, a la que era alcalde de Montevideo y que es del Partido Comunista del Uruguay. No es cualquier cosa, por lo cual es algo bastante interesante que, teniendo a la Argentina al lado, Uruguay haya decidido, por la mayoría simple, mitad más uno, como lo queramos decir, haya elegido otro camino, otro bando 100% diferente al que tenemos de ejemplo en Argentina. Es un dato no menor, bastante interesante, y que a la misma vez, bueno, en Uruguay no hay grandes cambios estructurales de un partido a otro, es más, ya casi que nos tiene acostumbrado a esta suerte de bipartidismo, algo parecido a lo que suele suceder en España, por ejemplo, que gana el Partido Popular y después gana el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, es más o menos lo mismo lo que sucede en Uruguay, pero sí hay muchas quejas desde los ámbitos sociales en Uruguay, principalmente dos temas, dos grandes flagelos: la inseguridad. Aunque no lo creamos, Uruguay tiene tasas de violencia, asesinatos, robos mayores que Argentina. Y el otro gran flagelo es el narcotráfico. Uruguay poco a poco se ha ido convirtiendo en un país en los cuales no hay mucho control, y esto también repercute en las fibras más sensibles de la sociedad. Entonces, esos van a ser los grandes desafíos del gobierno de Yamandú Orsi, enfocado en líneas internas a combatir los flagelos de la inseguridad, que bueno, también están atados lógicamente a esto del narcotráfico. Detalles que por ahí se nos escapan en los análisis en Argentina con Uruguay, pero que lamentablemente repercuten y que tienen su importancia también para la región. A nivel internacional, que es, vamos a decir, lo que nos interesa, el posicionamiento de Orsi va a ser muy contrario al pensamiento que tiene el gobierno argentino de Javier Milei, y también va a ser muy contrario a muchas de las decisiones que se estaban organizando. Recordemos que Uruguay forma parte del Mercosur, todas las medidas del Mercosur tienen que ser llevadas a cabo por unanimidad, por lo cual no es cualquier cosa un cambio de gobierno que va a terminar beneficiando más a una línea de Lula da Silva, del presidente brasileño, que a una línea que podamos decir argentina. Eso es un detalle importante desde lo económico, pensando más bien en los diferentes proyectos de tratados de libre comercio que se estaban tratando. Va a haber un diálogo mayor con la República Popular China. Entonces, bueno, todo esto reconfigura un poco el panorama regional, y veremos cuáles van a ser las actitudes de Yamandú Orsi en el poder. Recordemos que en su tiempo, cuando estaba Tabaré Vázquez y hubo todo el tema de la patera de Botnia, sí, esta fábrica que utilizaba el río Uruguay, que contaminaba ambos lados. Recordemos que Tabaré le hizo un asado al señor presidente Bush y le decía, bueno, en caso de guerra apoya a Uruguay, no a Argentina. Ese era el nivel, pese a ser del Frente Amplio, y también aquellas palabras tan memorables
de mala manera de Pepe Mujica diciendo la yegua es peor que el tuerto. Bueno, Sí. Ese es el nivel también uruguayo. Veremos si Yamandu Orsi continúa con esta tradición política que no es muy buena, pero bueno, es un escenario bastante interesante. En esto iba a preguntarte, esto es una mirada que vengo haciendo yo hace un tiempo y que vengo insistiendo en esto de que las alianzas evidentemente vienen demostrando que funcionan solamente para llegar al poder, pero finalmente, como son muchos, todos quieren el poder y evidentemente ahí se empiezan a generar las internas y hacen que haya una desgobernanza a la hora de, tratar de ponerse de acuerdo, ¿no? En esto, en el Frente Amplio, sabiendo que es una convergencia también de distintas fuerzas con distintos colores y sabores, ¿pensás que puede llegar a tener complicaciones Yamandu Orsi a la hora de gobernar, teniendo en cuenta esto, ¿no? La convergencia, insisto, de distintos puntos de vista, solamente para poder llegar a la presidencia? Yo creo que el gran desafío va a ser el Congreso del Uruguay porque quedó bastante fragmentado. Claro. Pero más allá de eso, internamente el Frente Amplio siempre ha mantenido una unión, coalición, en los cuales se define la cantidad de presencia según las elecciones internas. Yamandu Orsi fue a una interna, hubo una interna en el Frente Amplio y quien salió segundo es su actual vicepresidente en este caso. Entonces vemos que ahí se pactó, se hizo un acuerdo para la gobernabilidad claramente. Como en cualquier coalición van a haber voces disonantes, pero no creo que es el desafío mayor de gobierno que tiene por delante Yamandu Orsi, sino que hay algunas otras cuestiones, tanto en lo interno como en lo externo, que va a tener que enfocarse. Y bueno, si llega a tener algún quiebre interno, que lo dudo, pues sería algo calamitoso para un partido como el Frente Amplio y también para un gobierno recién electo. Yo creo que se va a mantener una unidad, una cohesión bastante sostenida. No hay muchas voces disonantes. Vamos a decir que incluso este partido comunista de la vicepresidenta no es comunista de la vieja escuela, sino más bien, vamos a decir, progresista, casi como la de Boric en Chile. Claro. Entonces va a ir por ese estilo. No es Fidel Castro, no es Nicolás Maduro. Hay grandes abismos en esos sentidos. Claro, tampoco Xi Jinping, digamos, no es ese comunismo que se piensa, ¿no? Pero bueno, no deja de ser también una buena señal para el gobierno argentino para seguir insistiendo que el comunismo está vivo, que sigue estando involucrado en la política, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, habrá que ver también cómo será el comportamiento ahí en Uruguay. Tadeo, hoy en este 29 de noviembre se cumple un aniversario que tuvo que ver con el acuerdo con Chile por el canal de Beagle, ¿no? Y yo mientras estaba leyendo un poco de qué se trataba, ¿no? Y qué fue en ese momento lo que pasaba, vi que hubo un Caputo metido en esa negociación, que es el canciller en ese momento, que era Dante Caputo, y se firmó ese tratado de paz entre Chile y Argentina, donde también tuvo la intervención el Papa Juan Pablo II. Hubo un homenaje, hubo unos recuerdos, pero la Argentina parece ser que no quiso participar, ¿no? ¿Cuál fue el motivo en que la Argentina no estuvo ahí en esa visita al Vaticano, distintas medidas o reconocimientos que se dieron a este tratado, que bueno, estuvimos ahí al borde, ¿no? De que se desmadrara todo por estos lados. Un nuevo aniversario se celebra, se conmemora, pero la Argentina parece ser que por lo menos este gobierno no le interesó mucho, ¿no? Claramente, y estamos hablando que esto era algo meramente protocolar, que no pasaba de un homenaje, de hacer un gesto diplomático, y que esta mezquindad en las relaciones internacionales, y casi te diría un infantilismo, lleva a abrir heridas que ya estaban selladas, curadas, y que empiezan a generar un roce interesante, porque entonces Argentina, al no estar en esta conmemoración, estaría diciendo de facto que no reconoce lo que se firmó en aquel tiempo. Claro. O al menos eso desde la perspectiva formal. Tal vez no es esa la actitud, pero se puede entender por esos lados, entonces de una gravedad bastante importante. ¿Cuál fue la excusa del gobierno argentino? Bueno, que hubieron roces con el presidente chileno Gabriel Boric en la cumbre del G20. La misma cumbre que nosotros lo mencionamos, creo que hace
la semana pasada cuando estábamos, o la anterior, Sí. Que mencionamos brevemente que el presidente colombiano Petro había dicho que hubo una discusión con el presidente argentino y que se había brotado. Sí, que Dice se que le había tuvo salido la cadena al jabo, ¿no? se le salió la cadena de la motosierra, vamos a decirlo, algo parecido, quedó en offside, se fue a la banquina, y que abriera un video al respecto, y bueno, todas las redes sociales estuvieron haciéndose eco de esto. Bueno, más o menos la misma situación con el presidente chileno Boric. Entonces esa fue la excusa para no asistir a esta cumbre, no porque no estamos de acuerdo con el canciller, lo que sea. Entonces no deja de ser un mensaje importante, contradictorio, llamativo y peligroso el que se ha dado en esta situación en medio del homenaje por este acuerdo de paz, mediación del Papa Juan Pablo II, que creo que no era comunista. No esperemos que no hayan esa acusación, porque ya sería el colmo de los colmos. Entonces, en un lugar neutral como es el Vaticano, si bien el presidente Milei había dicho que el Papa era el servidor del maligno en la tierra, luego se sacó una foto muy sonriente y bueno, ahora no quiere ir a sacarse otra foto o enviar a alguien para que se saque una foto. Bueno, cuestiones que siguen haciendo ruido a nivel nacional. Muy bien, bueno, una política internacional que hace que estemos rodeados de vecinos que no nos caen bien, ¿no? Porque mala relación con Boric, mala relación con Arce, que cuando en su momento se exigía que hubiese algún tipo de declaración con respecto al intento de golpe de Estado, mala relación con Lula da Silva en Brasil. Hay que ver qué pasa con Uruguay, ahora con la nueva asunción de Yamandu Orsi. ¿Qué onda con Peña en Paraguay? No sé, la verdad que esa relación argentina con Paraguay no tengo ni idea cómo es. ¿Ha habido algún tipo de declaración que ofenda a la presidencia de Paraguay? No, yo creo que por ahora, no sé si has escuchado alguna vez que dicen que Paraguay no existe. Bueno, yo creo que más o menos va en ese panorama. Los paraguayos tratan de mantener silencio, pero sí las políticas internas del gobierno de derecha de Paraguay son bastante interesantes, porque a lo largo de este año ya han reducido el precio del combustible en 5 ocasiones. Mientras en Argentina aumenta, en Paraguay baja el precio del combustible, algo que creo que lo habíamos mencionado alguna vez, pero es un dato interesante porque no todas las medidas de los gobiernos que se dicen incluso de derecha son, digamos, liberales o neoliberales como las de Argentina. Al menos un detalle para tener en cuenta. Y además Paraguay siempre es muy pragmático en sus relaciones, al ser un país, como dice, dependiente, rodeado totalmente, bueno, mantiene una política exterior bastante llamativa y de buena amistad con sus vecinos. Y sobre todo en la diplomacia, un principio fundamental es no meterse en los asuntos internos del vecino, algo que Argentina, por lo visto, con la gestión actual no estaría comprendiendo. Bueno, muy bien. Bueno, hablando justamente de estas cuestiones internacionales y como la Argentina se va moviendo, hubieron cambios nuevamente en Cancillería, se han retirado algunos embajadores, cónsules. La verdad que está bastante alborotada, ¿no? La parte de la Cancillería en la República Argentina. Sí, estamos hablando de que se ha quitado de su funcionamiento a Guillermo Bosch, que era el embajador argentino en España, y también al cónsul de Argentina en Nueva York. Estos cambios se dan en medio de esta, entre comillas, reestructuración de las relaciones internacionales, pero en realidad es quitar a cualquier voz disonante o cualquier voz diplomática. En esta ocasión los dos son diplomáticos de carreras designados por el gobierno anterior de Alberto Fernández, pasaron durante la primera tramo de la Cancillería de Diana Mondino, y ahora, bueno, patitas a la calle. Se lo acusa principalmente al embajador argentino en España de no haber sido contundente en contra de la presidencia de Pedro Sánchez y de todo el conflicto que hubo con Argentina. Recordemos que el presidente argentino acusó de corrupta a la esposa de Sánchez y le dijo no sé cuántas cosas más, cosa que después la justicia en España no demostró nada. Entonces, bueno, el embajador, que sabe que no tiene que meterse en asuntos internos de otro país, mantuvo silencio y bueno, ahora pierde su puesto por estas cuestiones. Puntos interesantes que también siguen reflejando cómo poco a poco esta desastrosa gestión actual
nos lleva a escandalosos momentos, los cuales ya se venían repitiendo anteriormente. Recordemos que tuvimos durante la presidencia de Mauricio Macri un embajador en Ecuador que fue expulsado de Ecuador por decir que los ecuatorianos no se bañaban. Sí. Entonces... un coterráneo. No fui juez, por cierto. Entonces... Sí. Sí, es conocido tuyo, creo, porque Sí. es cordobés. Y encima de Talleres. Bueno, entonces tenemos esos panoramas que si no nos reímos es para llorar, realmente. Totalmente. Bueno, una situación internacional que no levanta cabeza. La Argentina viene haciendo aguas hace tiempo a nivel internacional, con su política internacional. Bueno, no está haciendo la excepción con este gobierno. Tadeo, como siempre, el agradecimiento por brindarnos claridad ante tanta incertidumbre, ante tanto humo que da dando vueltas. Bueno, Visión Mundial nos permite despejar un poco ese humo y conocer un poco la reversa de la trama, que por ahí los medios nos cuentan una cosa, pero nosotros tenemos otra mirada y la traemos acá en No La Ven. Tadeo, agradecerte la comunicación y seguramente, bueno, la próxima edición será más que especial. No vamos a adelantar nada, pero seguramente el próximo viernes la salida de Visión Mundial va a ser totalmente distinta. Ahí nos vamos preparando. Perfecto, querido Bruno. No vamos a, como dicen, contar los pollitos antes de nacer. Un fuerte abrazo, querido Bruno. Como siempre, muchísimas gracias por el espacio y un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Que tengan excelente viernes, excelente fin de semana. Una semana verdaderamente espectacular hemos tenido, con muchos acontecimientos y bueno, creo que merecemos también disfrutar buenos momentos. Un fuerte abrazo, querido Bruno. Abrazo grande, Tadeo. Buena jornada para vos. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro especialista en política internacional, nuestro analista, bueno, trayendo un poco de claridad ante tantas cuestiones que en el mundo van sucediendo y que por ahí, bueno, los medios no te lo cuentan como realmente pasa, ¿no? Y nosotros lo hacemos desde nuestra mirada.